Bienvenidos a este espacio donde hablamos de esas ideas geniales que han cambiado al mundo. A iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, echaremos luz en un invento, en una idea magnífica, la enciclopedia, punto de lanza del conocimiento de la ilustración. Cambió al mundo. En un solo lugar, todo el conocimiento que se tenía hasta ese momento, 1751, de la historia. Dos franceses, D'Alembert, que siempre lo dicen después, y a mí me parece muy interesante, matemático, y el filósofo Denis Diderot. Ellos son quienes hacen esta publicación. Sin duda, Isabel es la más famosa de las enciclopedias, pero la enciclopedia ha vivido muchos años antes. En la época de Arzurbanipal, tenía sistematizados todos los conocimientos. Su biblioteca, o parte de su biblioteca, que ahora está en el Museo Británico, en tablillas de arcilla, bueno, hablan ya de un conocimiento sistematizado. Enciclopedia etimológicamente significa círculo del saber, círculo del conocimiento, cadena del conocimiento. La primera vez que se usa, lo usa el francés Rabelais en 1532. Pero Plinio el Viejo también clasificaba los insectos, los lugares, los especímenes que tenía. Y qué no decir del gran Isidoro de Sevilla en España, que es el 622, junta todo lo que entienden en su libro Etimologías. De hecho, Isidoro de Sevilla es el patrono no solo de las enciclopedias, sino de Internet. Isidoro de Sevilla, porque era un hombre que quería recopilar. Claro. Lo que buscaba Isidoro de Sevilla era poder educar a los visigodos en los valores romanos. Pero recopiló y tuvo una gran cantidad de cosas. Los chinos tenían libros y libros y libros sobre eso. La más vieja enciclopedia de la que tenemos noticias es la de Chambers, que es la primera vez que ya usa, mucho antes de la enciclopedia francesa, que ya empieza a tener voces y que te remite a una, a otra y a otra y a otra. Pero bueno, hablo un poquito antes de la enciclopedia a la que tú te has referido. Por supuesto, que además es la más conocida. Pero fíjate, ahora que estamos hablando de otras que existieron, de esta forma de concentrar ese conocimiento, me vienen a la mente unas magníficas, justamente cuando se descubre América y cuando concluye el periodo de conquista. Los grandes cronistas, los frailes como Fray Bernardino de Sahagún, con sus grandes obras, de especificar todo ese conocimiento que además le preguntaban en el idioma náhuatl, le preguntaban a los que estaban aquí en este territorio, a los indígenas, cómo eran sus creencias, por qué creían en eso, cómo lo hacían, quiénes eran sus dioses, cómo se organizaban, qué quiere decir este códice. Bueno, esos grandes trabajos, o un Joseph de Acosta en 1590, que no nada más hablaba de la forma de conducirse de esos antiguos mexicanos, sino cómo era el mundo geográficamente hablando, y te habla de la plantita y te habla de absolutamente cada detalle de lo que pasaba aquí, el maíz que se comía. Son intentos, claro, de globalizar ese conocimiento, concentrarlo para transmitirlo, previo a esta enciclopedia de 1751 ilustrada. Claro, y el afán del hombre de tener todo el conocimiento globalizado, y no solamente es en general, también en específico. Averroes y Avicena juntaban todos los conocimientos médicos de la época en manuales de medicina, de fármacos, libros fundamentales de carácter enciclopédico. Aquí está todo lo que sabemos de esto, todo lo que sabemos de aquello. Francis Bacon, en la época isabelina, empieza a clasificar las disciplinas, todo lo que tiene que ver con visión, lo que tiene que ver con oído, esto es química, esto es física. Es un esfuerzo muy importante de clasificación y de acumulación de material, porque Aristóteles clasificaba, pero no almacenaba. Claro. Francis Bacon ya empieza a almacenar esto es de esto, esto es de esto, como lo hizo Averroes y Avicena en su materia médica. Oye, y Diderot y D'Alembert hacen algo revolucionario, hablando de Revolución Francesa y de Ilustración. Le piden a todos los intelectuales de la época, de distintas escenas de la vida intelectual, de la vida cultural, política, que escriban ensayos. Esa razón y ese conocimiento en la enciclopedia. Eso es muy revolucionario porque hay crítica. Esa palabra es muy importante en esta enciclopedia. Se empieza a criticar el status quo. Claro, venía la revolución, se estaba tumbando el mundo anterior, se estaban tumbando esas ideas religiosas y esas ideas de las monarquías. Estaba renaciendo justamente la idea de que el conocimiento racionalmente era lo que iba a salvar, digamos, a todas esas sociedades que estaban viviendo unas épocas tremendas. Pero eso a mí me parece revolucionario. Pedir
que escriban los intelectuales de la época y hacer una crítica. De eso se trata la enciclopedia de los enciclopedistas, permíteme la redundancia, porque hablaban del mundo, pero con una visión crítica, y les decían, atrévanse a disentir, atrévanse a criticar. La enciclopedia, como dicen los franceses, la enciclopedia, no es la más larga, no es la primera, no es la más profusa, pero ciertamente lo has dicho muy bien, Isabel, es la más influyente de todas las enciclopedias de la historia. Porque tomó las ideas liberales de la ilustración radical que venía John Locke, Spinoza, Descartes, donde empiezan a hacerte preguntas muy grandes. A diferencia de las enciclopedias anteriores, donde es el conocimiento, digamos, datos duros, Sí. esto es así, la enciclopedia ya tiene en sus 73,000 artículos, son 73,000 artículos, en 27 y 28 volúmenes, además muchos de puras ilustraciones, tiene un montón de ideas de la ilustración. Fíjate, tengo esta antología, que le recomiendo a todos los que se interesen por las enciclopedias. Hay voces muy inocentes, como cerveza. Se trata de una clase de bebida alcohólica fuerte, graduación similar al vino, bla, bla, bla. O como la palabra chocolate. Llamamos chocolate una clase de pastel preparado con distintos ingredientes cuya base es el grano de cacao. Es una nota normal de un diccionario. Pero ahí está otra voz. Por ejemplo, la voz autoridad política. Así empieza. Ningún hombre ha recibido del cielo el derecho de mandar sobre los otros. Nada más. La libertad es un regalo divino y todos los hombres de nuestra especie tienen derecho a disfrutar de ella. Imagínate el sablazo que esto fue para el rey, para la iglesia, para los jesuitas que se opusieron tanto. Es un parteaguas. Es un parteaguas, es una idea genial. Historia, es una idea genial, porque la idea genial de escribirlo y decirlo, que se puede pensar que la igualdad, que la libertad es un derecho humano, es algo revolucionario que nunca jamás vamos a perder. Y no se entiende ni la Revolución Francesa ni la Revolución de los Derechos Humanos sin la enciclopedia. Ciencia y razón son las bases también de este trabajo. Como bien decía, son 27 tomos y 11 tomos de ilustraciones, que también eso me parece formidable, fantástico, pero simbrar a esa sociedad y simbrar a esas personas diciéndoles la razón y el conocimiento es quien nos va a dar la pauta para seguir conociendo el mundo y para poderlo transitar de una manera correcta, porque ya había llegado la historia de la humanidad a unas desigualdades y a unas cosas brutales. Tienes un Voltaire, tienes un Rousseau, tienes a todas las mentes maravillosas de esa época haciendo el parteaguas. Y además se nos queda también a lo largo de los siglos, yo todavía recuerdo que en el siglo XX era muy importante que se tuviera, que cualquier estudiante tuviera una enciclopedia. Y fíjate, esta idea en México pega fuertemente en el Porfiriato en 1884. Es nuestra primera enciclopedia, México a través de los siglos. Y se hace una compilación maravillosa en 28 tomos, también escritos por esas mentes, por las mentes de esa época, de todo aquello que significaba lo mexicano, los sabores, los colores, la historia, los héroes, los personajes en México a través de los siglos. No había biblioteca que se considerara importante en México para que tú pudieras estudiar, que no existiera esa. Después se hizo una versión más actualizada, más moderna, que es la Enciclopedia de México, pero también se buscan las voces del momento. Eso es muy revolucionario. Sin duda. Pero esto es, como lo hacía Asurbanipal antes de nuestra era, recopilar material. Lo que tiene la enciclopedia, que no tenía México a través de los siglos, ni la Barça, ni la Espasa Calpe, ni la hispánica, ni la británica, con la que yo crecí, que es una enciclopedia de origen escocés. Tiene el cardo ahí, que es símbolo de Escocia en sus lomos. Yo crecí con la enciclopedia británica de mi abuelo. Lo que no tiene ninguna de estas enciclopedias, ni las mexicanas, ni la escocesa, británica, ni las rusas, ni las chinas, es el elemento subversivo de la enciclopedia. Tú mencionas a Diderot, pero también está Luis de Jucourt, está d'Alembert, está Holbach, está Montesquieu, están grandes enciclopedistas, grandes autores de este libro, profundamente subversivos. Subversivos. Profundamente provocativos. Y otro elemento, ya me los imagino a Diderot y d'Alembert. Y todavía se atreve a escribir y decir Diderot, el escepticismo es la puerta a la libertad. ¿Qué cosa? No creas en nada.
o sea, duda para que encuentres realmente el conocimiento. Que son ideas de Descartes y de Hume. Por supuesto. Pero él las va a divulgar, él las va, en la enciclopedia las va a difundir, sí. Absolutamente, me parece una idea genial porque además de concentrar todo ese conocimiento que puede ser desde la cerveza, que a lo mejor le viene muy bien a una persona que está haciendo un emprendimiento o le va a venir muy bien a un muchachito que está teniendo estas dudas filosóficas de existencia y es escéptico de pensar que será esa religión, será esta otra religión y que encuentre ese conocimiento en un solo lugar, me parece fantástico. Hoy nuestra enciclopedia es el Internet. Cuidado, que también aquí tenemos, sí, es subjetiva, la enciclopedia ilustrada, porque obviamente es la pluma de muchos de estos pensadores, pero hoy por hoy el reto del conocimiento en esta enciclopedia que tenemos a la mano en Internet es un arma de dos filos, porque es un conocimiento que no está comprobado. Y nos quedamos... Bueno, alguno no está comprobado y nos quedamos en la superficialidad. ¿Cómo evitar ese problema? Hablemos de la Wikipedia, pero déjame terminar de hablar de la enciclopedia. De la enciclopedia. Fíjate que hay un personaje en la enciclopedia francesa que llevó 20 años hacerla, de 1751 a 1772, más de 20 años. 23. Hay un personaje que no tiene una palabra en el libro, pero que a mí me parece de lo más interesante y que merecería muchos más estudios. En Francia los hay, que es Chrétien de Malesherbes, que era el censor. Sí, sí. Era el jefe de la oficina de censura y la dejó pasar. Y la dejó pasar. Si él hubiera dicho, eso no pasa, no pasa. Varios de los enciclopedistas fueron en la cárcel, fueron apaleados, fueron hostigados, fueron perseguidos, fueron exiliados, varios autores. Pero la enciclopedia salía saliendo, en gran medida gracias a este gran jurista, que a mí me encanta este jurista, que se llama Chrétien de Malesherbes. Era el jefe de la censura. No se entienden todos los tomos de la enciclopedia sin Malesherbes. Oye, y otra cosa, otro elemento también muy importante para esta enciclopedia de 1791, ya había pasado la independencia de esas colonias norteamericanas en 1776 y ya había ido a Francia Benjamin Franklin, ya había escuchado, ya había hablado, ya se había hecho un intercambio de todos estos conocimientos. La revolución política es también un motor impresionante para estos nuevos pensamientos. Yo creo que lo que no pudo hacer esta censura era parar la historia, parar el gran motor de la historia. Lo dices muy bien, y tampoco en el caso de Wikipedia. En 2001, fundada por Jimmy Wales, esta es la enciclopedia más grande del mundo, sí, más grande que cualquier otra enciclopedia. Fíjate, en inglés tiene 6 millones de artículos, en inglés. Sí. En español son como 2 millones de artículos. Pero ciertamente no tiene editor y cualquier persona puede meter mano. Sí. ¿Se vale o no se vale? No lo sé, pero es nuestra enciclopedia, la Wikipedia. Es nuestra enciclopedia. A mí como investigadora me gusta, sí la consulto, pero me queda siempre el gusanito de ir a otras fuentes, buscar otros textos, buscar otras publicaciones, buscar otros videos, buscar otras fuentes, porque también encuentro que así como la narrativa, porque tenía una narrativa nuestra enciclopedia ilustrada, era justamente esas ideas de la revolución y de la ilustración, ¿hacia dónde va esa editorial, esa narrativa de esta Wikipedia que tenemos? Pero no nos lo cuestionamos. Pues cada autor jala agua para su molino. Bueno. Como pasó en la enciclopedia y como pasa en cualquier enciclopedia. Pero bueno, entonces para despedir te quiero dejar con el escepticismo, la curiosidad y la idea genial de poner el conocimiento humano en un solo lugar. Gracias, Gerardo. Nos vemos la próxima aquí en Ideas Geniales. Acompáñenos.